Vale, muy bien. Bueno, parece que sí. Bueno, pues vamos adelante entonces. Empezamos de nuevo. Con la prueba profética. Empezamos un poco tarde, pero bueno, vamos para adelante. Gracias por estar ahí y vamos a disfrutarlo. Espero que tengáis las Biblias si queréis. O si no, como dije, un blog para apuntar, porque sí que voy a comentar de algunos versículos. Voy a hacer un repaso rápido, a ver si lo hago en menos de un minuto, de las sesiones que hemos tenido. El primero fue sobre falsos profetas. El segundo fue ¿qué es un profeta? Y lo contestamos diciendo que era un mensajero de Dios. Diciendo lo que sea, lo que Dios le daba al profeta, no necesariamente de una clase o de otra. A veces eran predicaciones, a veces eran profecías del futuro y tal, ¿vale? Algunas veces eran, sí, pues predicaciones para líderes o para el pueblo o a naciones y tal. Bien, luego pasamos 3 estudios, del estudio 3, 4 y 5, fueron sobre los ataques contra la profecía, ataques del liberalismo, de la teología liberal y del mundo ateo, y estuvimos viendo algunos de los argumentos que se lanza contra la profecía. Y luego, en la última sesión, la número 6, vimos que la profecía es un fenómeno sobrenatural. Es imposible pensar que los profetas podían dar sus mensajes así, que lo habían creado ellos mismos. No hay ninguna lógica. Ellos no eran personas con ni mucha suerte ni la capacidad de predecir las cosas porque las veía bien. No. Los mensajes que daban los profetas, ellos mismos declaraban: este no es mi mensaje, este mensaje me lo ha dado Dios. Y entonces, todo lo que tenemos, ya sea de Moisés, de Elías, de Isaías, de cualquiera de los profetas, los mensajes que tenemos, los libros escritos, son mensaje directamente de Dios y por lo tanto sobrenatural. Bien, un milagro, ¿vale? Al final. Bien, entonces, hoy, en esta clase número 7, el título que le puse es La fe y el uso de la razón. La fe y el uso de la razón. La profecía es precisamente una de las respuestas a los que acusan al cristianismo y la fe bíblica de ser una fe ciega, un salto al vacío, a ver qué pasa. O se dice en inglés por lo menos, una muleta para mentes débiles, ¿no? Que se tienen que agarrar a algo y se agarran a esta fe y a ver si acierto, ¿no? Esto, lo que vamos a ver hoy, demuestra que eso es absolutamente, es completamente falso, no tiene ni pies ni cabeza, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver un poco el tema por ejemplo, el tema de la fe. Esta mañana en el devocional hablé de la vida de fe, ¿no? Pero unos versículos que nos dicen o que nos hablan de que nuestra vida, lo que creemos, todo lo que creemos, lo creemos por fe. No voy a ir al pasaje, pero Habacuc 2:4 nos dice que el justo por su fe vivirá, ¿no? Entonces, Dios nos dice que fe es fundamental para lo que creemos, ¿no? No estamos en un laboratorio sacando conclusiones de algo, no. Es una fe de nuestro corazón, algo que creemos, que es invisible. Efesios 2:8 nos dice que nuestra salvación es por fe. Somos salvos, no porque lo veamos, sino porque lo creemos por fe, que Jesús murió en la cruz, que era el Cordero perfecto, que murió en la cruz, y su sangre nos limpia de todo mal. Y además el Señor no solo nos perdona, sino que nos da la vida eterna. Eso es por fe. Y luego, pues Hebreos 11:6 dice, así de claro, sin fe, ¿qué? Podéis terminarlo, ¿verdad? Sin fe es imposible
agradar a Dios. Entonces, es absolutamente imprescindible vivir o entender esto de tener fe. Pero, entonces, igual se hace la pregunta, entonces quiere decir que si es por fe, quiere decir que no hay necesidad de pruebas. Simplemente lo creo y ya está. Nos pide Dios esa fe ciega, de que estamos creyendo algo que no tiene nada de lógica, no tiene ni pies ni cabeza, es simplemente lo que dice el libro y vamos, lo creemos y ya está, sin usar la razón. Es lo que nos pide Dios. Absolutamente no. La fe cristiana es una fe fundada en sentido común, en buenos razonamientos y en una lógica sólida. No estamos simplemente creyendo porque no hemos encontrado mejor cosa, o porque tenemos que creer algo, así que me agarro a esto. No, para nada. Entonces, ahora vamos a coger las Biblias y entonces vamos a ver en la Biblia cómo Dios nos anima, nos impulsa, nos enseña a usar la cabeza. Que todo esto de creer en Él y de seguirle y de amarle y de alabarle y de adorarle y de obedecerle, todo esto es algo absolutamente lógico y correcto y razonado. Usamos las cabezas. Bien, entonces vamos a ver diferentes pasajes. Por ejemplo, Hechos. Vamos a ver en Hechos 1. Fijaros aquí lo que dice, además lo pone usando las mejores, la frase es indiscutible. Dice, hablando del Señor Jesús, después de su muerte y su resurrección, porque claro, nosotros ¿qué creemos? Que Jesucristo no solo murió, fue sepultado, resucitó. Y en el versículo 3 dice, hablando de Jesús, Lucas diciendo, a quienes también, después de haber padecido, Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Eso te suena a un salto al vacío? No. Se presentó a muchísimas personas con muchísimas pruebas indubitables, dice, apareciéndoseles durante 40 días. No solo uno, no, 40 días, que son casi 6 semanas. Y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesús, quería que tuviesen pruebas, evidencias de su fe, que pudiesen decir, yo creo en Jesús resucitado porque le he visto, porque le he escuchado, porque le he tocado. Y si os acordáis, en Primera de Juan, que así lo tengo aquí, sí. Primera de Juan, capítulo 1. Bueno, pues vamos, ya que lo he mencionado. En Primera de Juan 1, es exactamente lo que dice el apóstol Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a Jesús. Salto al versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan dice, no os estoy pidiendo que creáis en una fábula o en un invento que alguien que ha creado por ahí. No. Esto es lo que hemos visto, lo que tocamos con nuestras manos. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan decía, en este versículo decía, yo tengo comunión con el Padre, con el Señor Jesucristo, que yo le pude tocar en su día cuando Él estaba encarnado en la tierra. Yo le toqué, le escuché, le vi. Entonces son pruebas indubitables de un testigo de primera mano, Juan. Bien. Vamos a ver otro
otro versículo, Primera de Pedro 3:15. Y recuerda, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo que Dios, Él quiere que sus hijos usen o usemos la cabeza, el coco, la mente. Bien, Primera de Pedro 3:15. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y mira lo que dice. Y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Defensa qué es? Razonamientos. Defiende, estate listo para defender tu fe. Mi fe no es una fábula, mi fe no es a ver si me sale. No. Tengo razones. Tiene sentido común y lógica fundamental lo que estoy creyendo. Y Pedro dice, estar listos para defender vuestra fe. Ahora, eso sí, dice, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, Dios quiere que podamos hablar, comunicarnos razonablemente con las personas que no creen en nuestra esperanza. Que dicen, no, estáis locos. No, a ver, vamos a ver. Y debemos estar listos para poder preparar defensa. Luego, vamos a volver, lo tengo un poco salteado aquí, vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 22. Hechos 9, 22, está hablando acerca de Saulo. Dice, antes de que se llamase Pablo, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos, los fariseos y escribas, que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo se demuestra algo? Presentando pruebas. Es lo que quiere decir. Demostrar que Jesús es el Cristo. Mostrando evidencias, mostrando pruebas, y seguramente muchas de estas pruebas pasaban por sacar el Antiguo Testamento, decir, mira lo que decía acerca del Mesías, mira lo que hizo Jesús, mira lo que dijo que iba a hacer el Mesías, mira lo que hizo, etcétera, y fue probando, ¿no? Luego, en el mismo libro de Hechos, capítulo 18, y el versículo 28, esto ya está hablando de Apolos, otro predicador. Decía, porque con gran vehemencia, con gran entusiasmo, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, desde el principio del cristianismo, el Señor Jesús esperaba de sus seguidores, de sus discípulos, de los creyentes, que pudiesen defender su fe. Y por eso es importante que todos seamos estudiantes de lo que es la apologética, que quiere decir la defensa de la fe. Poder razonar con las personas que dudan de nuestra fe porque pues no lo entienden, ¿no? Y poder demostrar. Y todo este estudio es sobre la prueba profética, y por medio de la profecía podemos presentar defensa, y además una defensa muy fuerte. Bien, vamos a ir a más versículos. Segunda de Pedro, volvemos hacia atrás, Segunda de Pedro 1, 16, dice... Segunda de Pedro 1, 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Dice, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro les está dando prueba. Está diciendo, oye, vosotros no lo habéis visto, pero yo sí. Y no solo yo,
todos los discípulos. Y no solamente los discípulos, cientos y miles de personas vieron estas pruebas. Y entonces él narra lo que fue el monte de la transfiguración, cuando vieron delante de sus ojos al Señor Jesucristo volverse blanco, más blanco que la nieve, recibiendo momentáneamente su gloria celestial. Y encima, al lado de él estaban Elías y Moisés, en persona, hablando con ellos. Y Pedro dice, oye, lo vimos. No fue solo uno de nosotros, no fue una visión, fue verdadero, lo podíamos tocar. Entonces, muchos versículos dándonos a entender de que nuestra fe tiene una base lógica, que tiene una base de experiencia personal. Se me ha ido el término. Bien, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Y bueno, haciendo referencia a lo que comenté antes, el Evangelio, en el versículo 2 al 4, explica el Evangelio y luego dice, y que Jesús, después de resucitar de los muertos, apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. ¿Qué está diciendo? Que había literalmente cientos, quizás 1000 o más, porque en una ocasión eran más de 500. Igual habían ocasiones de 20, 50, 100, 200, no sabemos. Fácilmente podían ser mucho más de 1000 personas que vieron al Señor Jesucristo en la carne, resucitado, después de su resurrección. O sea, después de su muerte. Y Pablo dice, estas son pruebas indubitables. No se puede argumentar con tantas personas que lo vieron, y además en diferentes ocasiones. En fin, pues es el mensaje, ¿no? del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a hacer referencia en la mente, nada más sin ir, al libro de Jueces. Libro de Jueces, en el capítulo 6, uno de los jueces se llama Gedeón. ¿Os acordáis de Gedeón? ¿Recordáis algo especial de Gedeón? Mucha gente, cuando piensa en Gedeón, piensan en aquel vellón, vellón de lana, que él puso y dijo, Señor, si tú de veras quieres que yo vaya con los poquitos que somos nosotros contra los madianitas, que son miles y miles y miles, entonces te voy a pedir que tú me des unas pruebas. Y primero el vellón, pues que una vez que había caído rocío, estaba el vellón empapado, pero todo lo demás estaría seco. Y luego a la otra vuelta, y no me acuerdo el orden en que fue, estaba todo lo demás empapado de rocío y el vellón estaba seco. Y así sucedió en 2 mañanas diferentes, dándonos a entender que el Señor no tenía ningún problema con darle pruebas, darle evidencias a Gedeón para que llevase a cabo con confianza la labor que Dios le había dado. No siempre Dios concede pruebas así, pero si quiere, lo puede hacer. Y todo creyente que haya caminado con Dios ha visto a Dios obrar de manera indiscutible en su vida. Yo podría estar aquí horas contando historias de la mano de Dios, que no se puede discutir, no se puede decir que eso es suerte o que son casualidades. No, tanta casualidad es imposible. No sucede tantas veces. El Señor quiere que estemos confiados y firmes en nuestra fe, y que sea una fe razonada, que no tengamos miedo de las acusaciones de que nuestra fe no tiene ninguna base lógica o razonada. Y luego vamos a terminar esta sección con el Evangelio de Juan,
Todos conocéis el Evangelio de Juan, o muchos. Fíjate en el capítulo 2, una frase aquí importante. En Juan capítulo 2, versículo 11, en el capítulo 2 está las bodas de Caná. ¿Os acordáis que el Señor convirtió el agua en vino? Y al final de esa historia, en el versículo 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué quiere decir eso? Este principio de señales. Y mostró su gloria y los discípulos creyeron en él. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Les estaba empezando a dar pruebas de quién era. Y aquí pone el principio de señales, porque el Evangelio de Juan, la base del Evangelio, son las señales que Jesús fue dando a los discípulos para que supiesen. De hecho, si os acordáis, el propósito del libro lo dice en el capítulo, en el penúltimo capítulo dice: pero estas, 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales. ¿Qué son? Pruebas. Dio, se podría decir. Y Jesús dio muchas más pruebas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Porque estas se han escrito para que creáis, que no tengáis duda, que estéis firmes de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nuestra fe está fundada y está apoyada con muchísimas pruebas indubitables. Ahora, con el tiempo que tenemos, vamos a ir al libro de Isaías. Y de aquí ya no vamos a salir del libro de Isaías, porque en el libro de Isaías, en el capítulo, empezando más o menos en el capítulo 41, Dios lanza un desafío a los paganos, a los gentiles, que tenían montones de dioses, y les lanza un desafío diciendo: a ver, y este es el desafío que lanza. En el capítulo 41 empieza, y se podría leer desde el 41 hasta el 45, y sale repetidas veces este tema y este desafío. Pero en el 41, versículo 21, mira lo que dice Dios a través de Isaías. Dice, él está hablando a los falsos dioses como si existiesen. Existen, pero no existen. O sea, está ahí la estatua, pero no sirve para nada, ¿no? Dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Así que, ¿quién está pidiendo pruebas a quién? El Dios verdadero, a los dioses falsos y a los que creen en ellos. Dice: traigan, anúncienos lo que ha de venir. ¿Cuál es el desafío que da Dios a los falsos dioses? Que digan algo que va a suceder en el futuro. A ver si aciertan. Dice: anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Dice: vamos, a ver, demostrar que sabéis algo. Dime lo que va a pasar mañana, o la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, con esta persona, o con aquella persona, o ese país, o ese rey, o tal. Dinos algo. Al final les dice: es que ya no pido ni siquiera profecía, digo, simplemente di una palabra, ¿no? Se burla un poco de ellos. Dice el versículo 23, dadnos nuevas de lo que ha de ser después. A ver, anúncianos algo, para que sepamos que vosotros sois 10 dioses. O a lo menos haced bien, o mal, haz algo, para demostrarnos que existís, ¿no? Para que tengamos que contar, y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada. Vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió.
Así que el Señor lanza a los falsos profetas un desafío que es precisamente la profecía. A ver, danos algo de profecía. Demuéstranos que sabéis algo de lo que va a suceder. En el 42, versículo 8 y 9 dice: yo, Jehová, bueno, él dice en el 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Dice, todo esto lo he hecho, ¿vale? ¿Queréis pruebas? Dice, versículo 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, refiriéndose a los ídolos. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Os voy a anunciar cosas que van a suceder en el futuro. Y sabéis que el libro de Isaías, estoy leyendo ahora un libro sobre Isaías, fascinante, la verdad. El libro de Isaías está llenísimo de profecías, de eventos que sucedieron siglos después, al pie de la letra. Nombró incluso a personas como Ciro, 150 años antes de que existiese. Dios nombraba a personas que iban a hacer tal cual cosa, y todavía hay un montón de profecías en Isaías por cumplirse en la segunda venida de Cristo. El Señor lanzó profecías así, montones. Pero decía a los falsos, por favor, darnos una sola profecía, que se cumpla, una sola. Evidentemente era imposible. En el capítulo 45 él nombra a Ciro, rey de Persia, que luego conquistaría Babilonia, lo dice, 150 años antes de los hechos. Dios dice exactamente, incluso da detalles de cómo va a suceder. En el capítulo 36 y 37 de Isaías, que no vamos a ir a verlo, ¿no? Pero en el 36 y el 37, Dios dio a Ezequías, a través de Isaías, le dijo, Sennacherib no solo no te va a atacar, sino que va a volver a su casa y le van a matar cuando vuelva a su país. Y el Señor daba profecía tras profecía tras profecía, demostrando que se puede contar con Él, se puede confiar en Dios. ¿Por qué? Porque sus profecías se cumplen. ¿Y cómo puede ser? Porque es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios de la eternidad ve el futuro tan fácilmente como el pasado. Le son igual. ¿Y cómo puede ser? Bueno, no podemos nosotros entenderlo, pero lo podemos creer. Porque lo que Él promete sucede, siempre, siempre. En el 46, y ya vamos terminando aquí, en el 46 del versículo 5 al 11, se ríe de ellos. Dice en el 7, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Está hablando de los ídolos. No puede ni caminar. Ahí se está, dice, y no se mueve de su sitio, claro. Dice, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, dice. Acordaos, dice en el versículo 9, de las cosas pasadas desde los antiguos tiempos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Lo que anuncio, lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Entonces Dios hablando. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana el varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que podamos defender nuestra fe. Creemos en un Dios que conoce el futuro. Totalmente. Lo conoce perfectamente bien. Y de hecho, nuestro Dios controla la historia. No creáis que
él tiene un comité en una oficina intentando solucionar el tema del coronavirus. Eso sería un chiste, ¿no? Dios conoce, sabe todo, vive en la eternidad. Y en el último tengo aquí otro versículo, aquí, y ya con esto terminamos, en el 48. Mira, lo que pasó, ya antes lo dije, ¿vale? Dios hablando, se repite un montón de veces. Yo antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Lo que yo dije, pasó, tal y como yo decía. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. El Señor se queja de su pueblo, porque incluso con toda la prueba profética que ellos tenían, eran duros de cerviz, tozudos, cabezotas, incrédulos. Y en el versículo 5, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dijo el Señor, no. Ellos no pueden ni hablar. Lo dije yo y lo hice yo. Y todo lo que yo he dicho saldrá, se cumplirá. Todo lo que yo prometo. Entonces, resumiendo, Dios nos da la profecía como prueba de que lo que Él dice es verdad. Y podemos fiarnos de este libro. La acusación de que el cristianismo es un salto de fe al vacío, que es una muleta para los débiles intelectuales, es sencillamente falso. Es una gran mentira. Este estudio de hoy era para demostrar que no tenemos que colgar nuestro cerebro a la puerta antes de entrar a la fiesta, por decirlo de alguna manera. Todo lo contrario. Las pruebas están a nuestro favor. Y podemos confiar en nuestro Dios y en su palabra y en todas esas profecías que todavía están por delante, que se van a cumplir. Y el Señor Jesús volverá y hará todo lo que ha prometido que va a hacer. ¿Vale? Pues bueno, vamos a dejarlo así por hoy, en esta séptima clase. Gracias por estar conmigo. Espero que haya sido de bendición. Vamos a orar y así terminamos, ¿vale? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la profecía. Esta tremenda prueba que tenemos de que tú sabes lo antes y lo después. Tú sabes desde la eternidad. Tú sabes todo lo que va a pasar, lo que ha pasado. Y podemos confiar en ti, Señor. Podemos confiar en tu palabra y saber que nuestra fe está fundada en la verdad y en muchas pruebas indubitables. Gracias, Señor. Llévanos con bien ahora a la cama, que descansemos para empezar bien esta semana que tenemos por delante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta la próxima.